Hola, mi nombre es Diego Rockenhauer y hoy les voy a dar mi presentación de recuperación de créditos del semestre uno. Vamos a comenzar con la unidad uno. ¿Qué es la lengua? La lengua es la medida de comunicación entre comunidades, es lo que une naciones enteras y sin ella el mundo no fuera nada desarrollado como lo es ahora. Una frase que describe muy bien a la lengua es: la lengua funciona como andamio para la construcción de estructuras sociales. También cada uno le da la forma a la lengua y permite que sea libre sin ser modificada. ¿Qué es la diferencia entre lengua, lenguaje, idioma y dialecto? La lengua es un sistema lingüístico de comunicación organizado y es utilizado por una comunidad. Los idiomas más hablados son el español, el inglés y el chino mandarín. El lenguaje es la facultad humana que nos permite comunicarnos y ocurre en el plano mental. Algunas de sus características son que se materializa en la lengua y el habla oral o escrita, puede expresarse de forma verbal mediante el habla y la escritura, y es arbitrario, ya que su ordenamiento responde a convicciones sociales que pueden variar según el grupo. El idioma es la lengua empleada por una comunidad, particularmente una nación. Esta tiene implicaciones políticas, administrativas y geográficas. Algunas de sus características son que se crea, verifica y transmite en comunidad, tiene una regulación del uso de signos que la conforman y no es fija, es susceptible de variaciones que solo se perciben con el paso del tiempo. El dialecto es la manera de hablar una lengua por un el dialecto es un el dialecto es la manera de hablar una lengua por el dialecto es la manera de hablar una lengua por un grupo de personas, una comunidad o los habitantes de una región. Unos ejemplos son el habla de la Ciudad de México, del Bajío o de Castilla. En conclusión, el lenguaje es la capacidad de todos los seres humanos de comunicarse mediante signos. En conclusión, el lenguaje es la capacidad de todos los seres humanos de comunicarse mediante signos. El idioma es el sistema de signos verbales, escritos y gestuales. Y el dialecto tiene como origen únicamente en la cultura y el contexto de una sociedad. ¿De qué nos sirve conocer y aplicar el diagrama de Jacobson? El diagrama de Jacobson es un modelo que describe las diferentes funciones del lenguaje. Una frase que Roman Jacobson dijo es: el lenguaje debe estudiarse en todas sus funciones. Algunas de sus funciones son el emisor, el receptor, el mensaje, el código, el canal y el contexto. Este es el diagrama. ¿Cómo construye la realidad del lenguaje? El lenguaje es la base. ¿Cómo construye la realidad del lenguaje? El lenguaje es la base de las civilizaciones y es el pegamento que une a la gente. Es un patrón de símbolos que describe nuestra compartida. ¿Cómo construye la realidad un lenguaje? El lenguaje es la base de civilizaciones y es el pegamento que une a la gente. Es un patrón de símbolos que describen nuestra compartida perspectiva de la realidad, y cada lengua varía y con ello la gente que la habla. Vamos a seguir con la unidad 2. ¿Qué es la literatura? Según la RAE es el arte de expresión verbal y contiene textos escritos, que es la literatura escrita, o hablados o cantados, que es la literatura oral. ¿Qué es la literatura? Según la RAE es el arte de la expresión verbal. Esta contiene textos escritos, que es la literatura escrita, o hablados o cantados, que es la literatura oral. Su origen se desconoce, pero la primera literatura escrita fue un poema llamado Poema de Gilgamesh, del rey de Gilgamesh de Uruk. ¿Por qué es importante ser parte de nuestra vida cotidiana la literatura? Es importante ya que la literatura nos hace desarrollar nuestro pensamiento y personalidad. Por lo que leemos, tenemos la capacidad de desarrollar nuestras propias ideas y convicciones. Igualmente se desarrolla el pensamiento crítico y la opinión. ¿Qué es la polifonía? Según la RAE es el conjunto de sonidos simultáneos en que cada uno expresa su idea musical, pero formando con los demás un tono armónico. Según un video que vimos producido por la definición de la polifonía son sonidos diferentes armónicamente simultáneos, es una textura musical. Su origen igualmente es desconocido, pero se puede considerar a la Iglesia Occidental en el año 900 como los primeros en usar la polifonía.
¿Cómo puede enriquecer la polifonía una obra literaria? Es muy difícil hacer una obra polifónica, pero si logras exitosamente que las narraciones estén. ¿Cómo puede enriquecer la polifonía una obra literaria? Es muy complicado hacer una obra polifónica, ya que no tiene línea de tiempo y hay más de un narrador y muchos tiempos. En el libro Distancia de Rescate vimos que varias historias son contadas al mismo tiempo y igualmente no hay línea de tiempo. Si logras que las voces y los hechos tengan armonía, el libro puede ser muy envidiable. ¿Cuál es la diferencia entre la narración polifónica y la narración tradicional omnisciente? En la polifónica no hay orden, por así decirlo. Hay muchas voces que narran la historia y no hay línea de tiempo. En la omnisciente tradicional hay un narrador y una línea de tiempo definida. Finalmente vamos con unidad 3. ¿Cuál ha sido el mayor aporte de la psicología analítica al estudio de la literatura y por qué? Nosotros aprendimos sobre Carl Jung, que fue uno de los fundadores de la psicología profunda. Sus aportaciones pueden ser vistas en el siglo XX. Las obras literarias de Carl Jung nos introdujeron a un mundo nuevo, el cual va más allá del simple análisis del comportamiento humano. Sus reconocidas y profundas obras literarias contienen una maravillosa alquimia entre la psicoanálisis, la espiritualidad, la religión, la filosofía y el mundo de lo irónico. La filosofía y el mundo de lo onírico. Él fue Carl Jung. ¿Qué elementos narrativos se pueden analizar en una obra literaria? Nosotros vimos cuatro, que es la estructura, el narrador o narradores, el personaje y el contexto de la historia. ¿Cuáles han sido los mayores aprendizajes que te ha dejado la materia de lengua y literatura durante el primer semestre de este ciclo escolar respecto a tu desarrollo académico? La materia de lengua y literatura me ha dejado muchas. La materia de lenguaje y literatura me ha dejado muchos aprendizajes vitales para mi desarrollo. A mí en lo personal me gusta mucho la materia y algunas cosas que me dejó fue Jung y sus arquetipos, sus aportaciones a la psicología, literatura y obras literarias fascinantes que he escrito, también tipos de narraciones como la polifónica, y he aprendido sobre la importancia de la literatura, etcétera. También aprendí, también aprendí sobre la lengua, literatura, dialecto y lenguaje y sus diferencias y similitudes. Aprendí sobre Jacobson y su diagrama y cómo esto es importante aplicarlo en la vida cotidiana y entenderlo a un nivel mayor. He aprendido muchas cosas muy interesantes para mí. A mí me encanta que no es una clase de español común. Nos enseñan muchas cosas relacionadas y no relacionadas con la materia, que para mí es lo que en verdad nos aporta en nuestra vida diaria. Gracias por tu atención, espero que te haya gustado mi presentación.